Hola, bienvenidos al noveno episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernanda y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. ¿Te has preguntado de dónde surgen las religiones y las similitudes que hay entre ellas? El día de hoy trataremos de abordar el complejo mundo de ellas y los mitos que las envuelven. Pon mucha atención y encomiéndate a tu deidad de preferencia. Comenzamos. La primera religión, para poner en contexto, surgió miles de años antes de la escritura. Esto fue como una respuesta instintiva del ser humano a los misterios que lo rodeaban. Los primeros Homo sapiens, enfrentados a fenómenos incomprensibles, truenos, eclipses, muerte, las enfermedades, desarrollaron la capacidad simbólica de atribuir intenciones y voluntad a la naturaleza. De esto hay evidencia arqueológica, la cuales nos muestran, por ejemplo, los rituales funerarios, que datan de hace ya más de 100.000 años, en cuevas como Kafsef en Israel y Shanidar en Irak, donde los cuerpos se enterraban con flores, herramientas y alimentos. También se han encontrado figuras de diosas madre como la Venus de Willendorf, de hace 25.000 años antes de Cristo, asociadas a fertilidad y abundancia. También, por supuesto, las pinturas rupestres utilizadas en ceremonias chamánicas para atraer la caza o la protección. Estos serían los antecedentes que hay, en los cuales se basan, pues bueno, el antecedente de todas las religiones que existen hoy en día. Primeramente, un gusto estar nuevamente contigo, Fer, y con toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Voy a dar una definición personal de lo que es religión, que para mí es un conjunto de creencias históricas y sociales que se utilizan para la regulación del comportamiento humano. Entre todos estos, obviamente, involucra valores morales que muchas veces han sido usados a través de la historia por los países o por los territorios emergentes como un poder ideológico y territorial y muchas veces hasta económico, de tal manera que se han llevado a cabo guerras en nombre de la religión. Y como bien comentas, al principio se han utilizado para explicar fenómenos naturales, incluso para pedir, ¿no?, a las deidades que cada cultura en su momento ha creído para obtener favores, sobre todo en cuestiones de la naturaleza que muchas veces, que en ese entonces pues, no se podían controlar, o que hasta el momento también no se pueden controlar en algunos casos, pero se pedían a los dioses, ¿no?, que los favorecieran en ese sentido. Y posteriormente, como una respuesta a lo que pasa después de morir, es una de las principales dudas que siempre ha tenido la humanidad, que qué es lo que pasa con todos nosotros cuando muramos, y sobre todo en algún momento pensar en la inmortalidad del alma, que es una de las cuestiones en las que muchas de las religiones tienen coincidencia y de las que hablan y de las que se piensa, ¿no?, sobre este asunto. Así es, y como bien comentas, en este caso, basado, por ejemplo, en esta parte del alma que mencionas, parte de esta misma, pues, digamos, primeras religiones que existieron hace decenas de miles de años, pues se hizo la primera mezcla de creencias, ¿no? El cual es el animismo, que justamente es esta parte del alma, de darle el alma o bueno, no de darle, sino de creer en el alma del ser humano, la cual pues trascendía, ¿no? En su momento pues se creía que se unía a la naturaleza, o que al morirse, pues obviamente se juntaba con la tierra y volvía a nacer. Ese tipo de cosas del alma se llama animismo. Esto está junto con el totemismo, que son las imágenes que se empezaron a adorar. Lo que hablaba, por ejemplo, anteriormente de las Venus, ¿no? Las diosas madre que se han encontrado en diferentes culturas. Y obviamente, pues bueno, esto dio ya a un sincretismo, a un conglomerado de creencias que ya fueron como tal los cultos. Y esos cultos ancestrales principalmente estaban abocados, como bien dices, a la naturaleza, ¿no?, a la agricultura. En las primeras ciudades de hace 10.000 años antes de Cristo, los dioses ya adquirieron una forma humana o de animales, como por ejemplo, algunas culturas mesopotámicas, en las cuales pues eran animales, o egipcias. Ya les daban incluso funciones específicas a cada uno de ellos, ¿no? O sea, ya era el dios de tal cosa, el animal que se abocaba a tal. O sea, ya empezaron a darle una organización más allá de simplemente pues creer en general en ello. Sí, creo que principalmente tenemos que abocarnos al intentar encontrar un origen, ¿no? Es decir, si las religiones tienen un mismo origen o surgieron independientes o las coincidencias que cada una de estas tiene. Primeramente, los primeros registros que se tienen sobre la escritura y sobre el conocimiento escrito sobre las religiones
pues como bien comentas, la encontramos en Mesopotamia, que es lo que ahora se conoce como Irak y el noreste de Siria. Estamos hablando de que esta cultura pues tiene la primera escritura, apareció con la famosa epopeya de Gilgamesh, que fue en el 2100 antes de Cristo. Entonces, muchas culturas y religiones dicen que pues, posiblemente son antiguas o son más antiguas, entonces habría que ver qué religión es precisamente la que pudo haber surgido antes. Por ejemplo, en este caso la Biblia habla de acontecimientos que surgieron alrededor del 4000 antes de Cristo, entonces más o menos en el siglo XII, y se escribió en el 1100 antes de Cristo. Entonces podemos entender que a lo mejor algunas personas digan, no, sabes que la epopeya de Gilgamesh quizás es un poquito más antigua, pero la verdad es que también no se puede saber por qué la Biblia también pues está hablando de acontecimientos que ocurrieron muchísimo antes, que más adelante hablaremos sobre lo que es la epopeya de Gilgamesh, que es prácticamente una historia que habla sobre el surgimiento de algunos acontecimientos y un semidios. Pero bueno, más adelante quizás hablaremos sobre este tema. Sí, así es, y como bien mencionas, pues en este caso de las religiones y de la misma historia del ser humano, o sea, en general, sin ahondarnos en la parte religiosa, pues sí hay muchos saltos, ¿no? Respecto a las fechas, ¿no? Al final, cada cultura tiene su calendario, cada cultura tiene sus antecedentes, pero bueno, al final de cuentas, pues ya hay cosas tipo el carbono 14 que nos iban a datar, en este caso, pues los descubrimientos que se hacen, pues en este caso los paleontólogos, los expertos arqueólogos, y pues es donde rompe un poquito esa parte, ¿no? Pues nos dicen 4000 años, una dice 10.000 años antes, incluso en este caso la ciencia 100.000 años antes, pues sí está un poco complicado como poder encontrar un punto coincidente en ese punto específico del tiempo, ¿no? De posicionar la religión en un momento específico dentro de la línea del tiempo, ¿no? Sí, lo que es curioso es que algunas religiones o varias religiones hablan precisamente de un acontecimiento que surgió hace mucho tiempo, en las que todos tienen coincidencia, que hablan de de un diluvio que ocurrió en el mundo. Como estábamos comentando, la epopeya de Gilgamesh habla sobre la historia de un semidios, se encuentra con Utnapishtim, que le habla acerca del diluvio y que también le dice que construyera un barco. Todos conocemos también la historia de la Biblia, en la historia de Noé, que fue proveído para que él construyera un barco debido a que Dios le iba a realizar un diluvio. Esta información pues no solamente se queda en la antigüedad con la epopeya de Gilgamesh, en este caso con la Biblia, sino que algunas otras religiones y culturas en el mundo también han tenido una ideología o un mito acerca de un diluvio que ocurrió. Tanto lo tienen algunas culturas mesoamericanas, o la tuvieron, como los aztecas, como la cultura inca, que también es curioso cómo hablan de este diluvio, ¿no? Entonces, pues uno se queda pensando en que cómo culturas tan alejadas unas con otras pudieron tener un acontecimiento más o menos en la misma temporalidad relacionada con esta situación de un diluvio. Entonces, posiblemente, pues uno se queda pensando de que algo de cierto debe de haber en eso, ¿no? Vamos, si varias culturas hablan sobre el mismo acontecimiento, pues es muy probable que aunque no haya escritos o que haya sido de boca en boca, o como en el caso de la Biblia o la epopeya de Gilgamesh lo hablen, pues sí, uno queda con la idea de que algo similar o algo parecido pudo haber ocurrido, ¿no? En ese tiempo, que es verdad, es verídico. Sí, así es, y de hecho incluso científicamente hay una capa de la Tierra en la cual hay una era, ves que las eras de la Tierra se miden por capas de la Tierra, del subsuelo, y sí se ha encontrado que hay una capa de lodo muy gruesa en la cual pues bueno, se supone pues que efectivamente sí hubo un acontecimiento como este mencionado diluvio universal. Como comentabas, pues bueno, hay acontecimientos en común entre las religiones en general. En este caso, por ejemplo, todas, por ejemplo, en el primero de los puntos, que sería la creación del ser humano, en cada una de ellas, pues bueno, sería lo principal, ¿no? De dónde vienen los orígenes. Y en todas las religiones, por ejemplo, se encuentra el Génesis, que es pues el conocido por la mayoría de los cristianos católicos, el Nun egipcio, el Ginnungagapog nórdico, y así hay diferentes mitos que coinciden en que hay un origen divino en este mismo, ¿no? Y pues bueno, en este caso, por ejemplo, hay no solamente estos ejemplos, hay muchos más en los cuales siempre el origen pues es el mismo, ¿no? La creación desde el caos. Y aquí la parte más importante pues es que la misma ciencia, ¿no? O sea, se aboca al Big Bang, que al final de cuentas pues es una explosión, se puede llamar un caos principal, un caos inicial de todo, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchas similitudes en las religiones antiguas.
sobre todo en acontecimientos. Sí, sobre todo en los aztecas, en su mitología habla de 4 edades posteriores a la humanidad. En la primera dice que fue habitada por gigantes, lo cual tiene una similitud también con la Biblia, en la que habla de los famosos Nefilim, que fueron hijos de ángeles y seres humanos o mujeres humanas. Entonces, que finalmente se convirtieron eran personas gigantes. Uno de esos mitos o de la historia es que se habla de que incluso la historia de David y Goliat, pues Goliat era parte de uno de estos Nefilim, ¿no? Pero bueno, lo importante es que habla sobre estos gigantes desde la mitología azteca, los habla en la Biblia, y como algunos otros datos, como la Torre de Babel en Mesopotamia, etcétera, en la que de ahí se surgieron los diversos tipos de idiomas y se separaron pues todas las culturas, ¿no? Se empezaron a diseccionar, pero hablan sobre muchas cuestiones que tienen muchas similitudes. Las historias, puede haber algo de verdad, ¿no? O más bien muestran datos históricos en los que uno puede pensar que si llega hasta la actualidad y hay similitudes, pues posiblemente sean cuestiones que en algún momento se ocurrieron. Sí, así es. También dentro de estas coincidencias, pues casi todas las regiones principales manejan parejas o tríadas divinas. En el caso, por ejemplo, de Isis, Osiris y Horus en la religión egipcia, Ajá. Zeus, Poseidón, Hades en los griegos, Brahma, Vishnu y Shiva en la religión hindú y obviamente la Trinidad cristiana. Esta también es otra de las coincidencias principales que hay dentro de toda la religión. Sí, con lo que comentas también es importante lo que te comentaba de ver qué religión posiblemente inició con estas creencias, porque bueno, a pesar de que haya habido similitudes también, hay que ver que muchas de esas surgieron después, ¿no? Algunas religiones, algunas creencias surgieron después de una inicial, en este caso, por ejemplo, en Mesopotamia, quizás la Biblia, y después de ahí empezaron a surgir, como tú dices, esta Trinidad, pero muchas veces también es considerada por los estudiosos como que son religiones o son historias o son creencias que se fueron tomando de otras religiones más antiguas y finalmente se fueron, por eso es importante lo que te comentaba de la Torre de Babel, porque todo surgió desde un inicio y después cuando se empezaron a separar las poblaciones por los diferentes idiomas, según la historia, posiblemente se fueron inculcando algunas creencias de algunas con otras, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la Trinidad, en muchas veces se dice que es una cuestión pagana, la que posiblemente fue adoptada por el catolicismo, para tener una similitud con las antiguas creencias griegas, con las antiguas creencias de Mesopotamia, con algunas creencias egipcias, para lograr de esta forma que la gente se pudiera convertir de una manera más fácil, o sea, adaptar un poco las creencias de la antigüedad o de algunas otras culturas a las nuevas creencias. Entonces, por eso sí es importante que también hagamos este análisis, ¿no? Sí, exactamente, incluso pues es como dentro de misma la cultura, por así decirlo, católica mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pues es un sincretismo de Tonantzin, ¿no? Que era de la cultura azteca, ¿no? O sea, como bien dices, pues sí hay muchas evidencias, si se puede, así que te puedas arrascarle a las religiones, sobre todo las que derivan unas de otras o las que se combinaron con otras culturas, que al final de cuentas las religiones, los dioses que representan ellas, pues sí son parte o gran parte de los que eran antes en otras, ¿no? O sea, como dices, seguramente fueron sincretizadas como en el caso de la cultura de mexicana. Yo digo mexicana porque al final de cuentas, pues bueno, es donde vivimos y es la cultura que preserva en nuestro país, la católica, que hay muchos símbolos religiosos que vienen pues directamente de la cultura azteca, olmeca y demás, ¿no? Sí, mezcladas, ¿no? O sea, como que se mezclaron las dos religiones, las dos ideologías y ya formaron una particular. Exactamente, y ese es el ejemplo que tenemos a la mano nosotros como mexicanos, ¿no? Pero obviamente pues esto debe de pasar en todas las partes del mundo, ¿no? Sobre todo hay lugares donde a la fecha pues siguen siendo todavía casi monoteístas, ¿no? O que una sola religión pues es la que tiene el dominio en ese país, ¿no? En ese caso es muy difícil encontrar estos casos, pero como en nuestra cultura, si hubiese toda esa muestra, pues encontramos estas cosas derivadas como mencionas. Sí, y más adelante también vamos a platicar acerca de las religiones en particular, pero sí tiene mucho que ver el hecho de que se haya realizado una mezcla entre estos tipos de ideologías, ¿no? Entre todas, pero finalmente sí tienen quizás algún origen inicial, ¿no? Más allá de primeros indicios que tenemos que la deidad es hacia la naturaleza como tal. Y al final de cuentas, bueno, o sea, si partimos estrictamente de la creencia, bueno, no creencia, de las evidencias científicas, pues venimos de un solo punto, ¿no? Se supone que el ser humano es de un solo punto, que es África.
pues, obviamente, como dices, ¿no? De ahí se fue pues desperdigando por la tierra y obviamente pues siempre vamos a tener cosas en común, ¿no? Empezando desde, desde el ADN en muchas situaciones hasta obviamente pues ya en este caso las creencias todas derivadas de un solo punto. La situación importante aquí, como dices, es, o yo creo que lo que sería la gran sorpresa, pues sería encontrar cuál fue realmente la primera de ellas, ¿no? Sí, sí, ese es creo que el meollo del asunto. Es muy complicado, pero por lo menos tenemos los indicios como lo que platicamos, que escrita, de manera escrita, tenemos en Babilonia con la epopeya de Gilgamesh, pero bueno, hay algunas otras culturas que hablan sobre historia que ocurrió muchísimo antes de la epopeya de Gilgamesh. Y para no perder el hilo, lo que estamos hablando de la mezcla de ideologías, pues incluso en el Islam, por ejemplo, que surge precisamente de lo que es de lo que fue el judaísmo, tiene principios o de ahí surgió, ¿no? Entonces, no es como tal una religión que haya nacido por sí misma, sino que tiene bases basadas en una religión también más antigua. Así es, ahora sí que sería muy interesante si en un momento dado se encontrara pues esa religión primigenia, ¿no? Yo creo que cambiara mucho el paradigma de toda la sociedad. Pero bueno, también dentro de estos puntos coincidenciales está lo de los diluvios universales, como comentabas, y por supuesto la figura salvadora, ¿no? En todas, o si no es que en la gran mayoría de las religiones, hay una figura principal en la cual pues se hace la creación de la misma en torno a esa figura, ¿no? En este caso, por ejemplo, Horus, Krishna, Jesucristo, Buda, que digamos serían como que las cuatro más representativas, en el caso de las religiones mayormente monoteístas, y pues bueno, igualmente coinciden incluso hasta en las formas en cómo pues fue su historia personal, ¿no? Coinciden en cómo crecieron, incluso en ciertos pues milagros que llegaron a hacer, en la forma de pensar, o sea, se habla incluso por ahí, digo, ya yéndonos un poquito a la parte pues no sé si conspiranoica, pero se habla mucho que incluso es una misma persona que podría estarse presentando en diferentes religiones, en diferentes partes del mundo, pero tratando de adaptarse a las creencias de cada una de ellas. Sí, incluso también la misma idea de que siempre el Hijo de Dios a veces surge de una virgen, ¿no? Eso Así también es. se maneja en varias religiones, de que fue una virgen la que tuvo descendiente que era precisamente directo de Dios, pero bueno, todas esas ideas también se han replicado en varias culturas, ¿no? Tanto en la egipcia, en la cristiana, en la griega, etcétera, ¿no? Sí, incluso te digo, comentaba, pues en esta parte de las figuras, o bueno, de las vírgenes, que pues bueno, se menciona que obviamente pues no era así, pero pues obviamente a las religiones pues les convenía mantenerlo de esta forma, como tú mencionas, como parte incluso del control social o del control que había sobre las mujeres, ¿no? Que obviamente en ese entonces pues era darle todavía más fuerza a esa parte que era la virginidad, ¿no? Que pues básicamente el valor de una mujer se medía por eso en ese entonces. Sí, yo creo que en ese sentido más bien es la virginidad como una cuestión impecable, ¿no? Como una cuestión inmaculada, en la que si estamos hablando de que una deidad nace, tiene presencia en este mundo en representación de un ser humano, pues tiene que ser por medio de algo puro, ¿no? En este caso, pues la virginidad representa la pureza, que algo que está inmaculado. Yo creo que no solamente por el aspecto de lo que comentas del patriarcado, sino que también tiene que ver algo con pureza, ¿no? Como el simple hecho de que una deidad pues tiene que ser pura. Sí, así es, y luego, o sea, bueno, igualmente, ¿no? Yéndonos a la parte ya alocada, pues habla mucho de las abducciones y demás, y de, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que se llevan a niñas y regresan embarazadas, ¿no? Y se demuestra que sí eran vírgenes, ¿no? Entonces, pues, ya cuando quieres amarrar cabos o ponerte un poquito alocado con estas teorías, pues puedes empezar a amarrar cosas que tal vez no tienen nada que ver, pero pues que sí, ya forzándolo mucho, pueden entrar en ese tipo de mitos, ¿no? Ahora bien, dentro de estas coincidencias también, pues se encuentra el juicio de las almas, el cual, pues bueno, prácticamente se encuentra en todas ellas, ¿no? Que al morir la persona, al su alma desprenderse del cuerpo, pues se va a un lugar en el cual será juzgado de todo lo que hizo bien o mal, y de ello dependerá la trascendencia de la misma, ¿no? En este caso, pues bueno, hablamos de Anubis, del juicio final, de Yama, en fin, todas las culturas principales, religiones principales, pues manejan esta parte de la cultura, del juicio de las almas. No sé honestamente si tú conozcas que hay una religión que no maneje esta parte. Sí, en general hay varias religiones, por ejemplo, lo que es el budismo, que como tal se habla un poquito acerca de un resurgimiento del ser humano, pero no como tal
a una reencarnación, ¿no? Pero creo que es una de las cuestiones más importantes de las que una persona que es adepta a alguna religión pues quiere saber, ¿no? Y le preocupa saber qué es lo que pasa con su alma. Es la base principal a final de cuentas, ¿no? O sea, como mencionábamos desde el principio, pues es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y que qué cosa más desconocida no hay en la vida que la muerte, ¿no? O sea, obviamente en este sentido de preservarse el ser humano, de preservar su esencia, pues es donde nacen estos mitos, ¿no? De hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer para llegar a ello, ¿no? Y como muchas dices, ¿no? O sea, siempre está el llegas o te regresan o te quedas, ¿no? O sea, no hay de otra, pero siempre está basado en tus acciones que tuviste aquí dentro de tu existencia terrenal. Y esto, pues bueno, aplica en todas las religiones. Ahí sí, pues bueno, de alguna forma u otra, pues siempre se busca la trascendencia, ya sea para llegar en una sola oportunidad a la meta o en varias oportunidades, como en el caso de las religiones que manejan la reencarnación. También dentro de las coincidencias, pues la última es la profecía de fin del mundo, ¿no? En todas y cada una de ellas, eso sí es, en todas, se habla de el posible final de la especie humana, de la Tierra. O yo, en este caso, más que fin del mundo, yo pensaría en el fin de la especie humana, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, se habla que se llevan, por ejemplo, la extinción del ser humano, ¿no? Pero pues el planeta al final ahí va a seguir, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, obviamente tenemos en las culturas el Ragnarok, por ejemplo, famoso, el Apocalipsis, que es el que más se le han hecho películas y demás, el Kali Yuga, por ejemplo, también en otras culturas, y todas ellas, pues bueno, hablan de esta parte, ¿no? De la destrucción, de lo que es más bien el juicio a las almas, ¿no? Al ser humano y a las almas que han existido durante pues toda la historia. Sí, representativamente hablando, el juicio de las almas, pues es bien conocido el juicio que se hacía en el antiguo Egipto, ¿no? Por parte de los dioses, en los que medían el tamaño, el peso del corazón, ¿no? Uh-huh. Si excedía el peso de lo que era malo, pues se tenía un castigo a la persona, ¿no? Sí, así es. Y si no la pesa quedaba equilibrada, pues quiere decir que la persona había sido buena en su vida pues se tenía un buen desenlace, ¿no? En su Uh-huh. alma. Pero no solamente es como tal la destrucción del ser humano, por ejemplo, en muchas religiones, sobre todo en la cristiana, en la católica, se cree en una segunda vida, en una segunda resurrección, en la cual pues las personas que de alguna forma fueron seguidoras de Jesucristo, pues van a volver a nacer van a volver a ser aceptados por el Padre y volverán a nacer quizás, ¿no? Volverán a vivir más que nacer, volverán a vivir en un mundo, pues ahora sí que De de perfección, se supone, perfección de ¿no? alguna forma, ¿no? Entonces, no solamente se habla como que de destrucción y que ya se acaba la humanidad, sino en algunas religiones sí hablan de algo más que viene, ¿no? Sí, así es, te digo, al final de cuentas es la base pues prácticamente de todas las religiones, el prometer la trascendencia, ¿no? El llegar al bienestar eterno, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, insisto, o sea, esta es la parte que mantiene yo creo a todas las religiones, ¿no? Porque pues al final el miedo principal pues es dejar de existir. Y obviamente en este caso pues al prometerte que vas a vivir eternamente y que vas a ser feliz para siempre, pues obviamente es la gran, ¿cómo decirlo? La gran maquinaria que mueve todo este tipo de religiones. Y obviamente al final, pues bueno, son creencias muy personales. Yo creo que muchos incluso hoy en día dicen ser ateos, pero yo creo que incluso dentro de su más férreo ateísmo siempre está esa chispita de querer De saber trascender qué va más a allá. pasar, ¿no? Ajá, no, y Sí. de querer trascender. Al final de cuentas, pues bueno, yo creo que quieres saber, pero también pues yo creo que todos deseamos de alguna forma no dejar de existir, ¿no? Ahora bien, dentro de las religiones, pues siempre hay representantes que son claves dentro de las mismas, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de algunos de ellos, en general, en los cuales, pues bueno, son de los más importantes dentro de todas las religiones existentes. El primero de ellos es Zoroastro, que es fundador del zoroastrismo y es precursor del dualismo moral. Él es el que nos habla, en principio, es el que funda, digamos, las bases de esta parte del bien y el mal, ¿no? Del juicio a las acciones, a los valores y a cómo fuiste dentro de tu existencia. Él es el que, pues, empieza a hablar un poco en este sentido de la trascendencia de los actos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues antes sí se tenía ciertos parámetros para vivir o ciertas reglas pues, para trascender, pero él ya nos da esta parte firme, ¿no? De si tú actúas bien, te va a ir bien. Si tú actúas mal, te va mal. Y no solamente te va a ir mal en este plano, te va a ir mal también después donde trasciendas, ¿no? Ahora también dentro de ellos, en este caso no es tanto una figura religiosa, sino son compiladores, que son Homero y Hesiodo.
ellos pues realmente se enfocaron más bien en recopilar toda la mitología griega. Son los, digamos, los grandes escritores de las mismas, y pues bueno, son los que realmente gracias a ellos los mitos griegos se han mantenido pues hasta la fecha conocidos, ¿no? Entonces pues obviamente como les menciono, pues como tal no es una figura, pero pues sin ellos realmente no habría pues ya a lo mejor mucha información de estas religiones. Sí, que en este caso, por ejemplo, el caso de la mitología griega, pues habrá que ver, bueno, habrá que mencionar que no solamente se hablaba de cuestiones o protegían cuestiones morales a los dioses a los que les rendían culto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los griegos, pues tenían al dios Baco que era el dios Desde el vino, prácticamente del vino pues de la fiesta, ¿no? de la fiesta. Entonces, no podemos decir que realmente en cuestión moral pues pudiera ser algo realmente positivo, ¿no? Digo, yo sé que la fiesta es buena, Claro. pero de alguna forma no es algo que sea para una cuestión más empática con la demás gente, ¿no? Sino era como de la diversión, como del emborracharse, etcétera, ¿no? Pues sí, es que más bien como que agarraron como mencionaba al principio, ¿no? O sea, cada quien le empezó a dar atribuciones a los dioses imágenes, ¿no? Y yo creo que más allá de, en este caso, por ejemplo, pues pedir para cosas importantes, digo, la fiesta siempre va a ser rica y qué padre, pero pues no es una prioridad en la vida, ¿no? Pero yo creo que en este caso, pues empezaron, al dividirse tanto las religiones o a ser tan específicas, pues ya empezaron a tener este tipo de deidades como Baco que ya eran, pues por ejemplo, en este caso para la fiesta, ¿no? Y así había muchos más, pues para prácticamente cualquier cosa que les ocurriera. Entonces, pues también entras un poquito como que en ese debate, ¿no? De, bueno, pues realmente qué tan importantes llegan a ser estas figuras, ya que pues no están abocadas a cosas de gran trascendencia, ¿no? Sí, también por otro lado, en la parte de la mitología también se habla en sí de qué es lo que ha ocurrido con el mundo, ¿no? En los griegos, por ejemplo, se hablaba de la caja de Pandora, que precisamente era una semidiosa que se le otorgó un regalo en el cual le dijeron que no lo abriera, que simplemente lo tenía que mantener guardado. Sin embargo, lo abrió, desatando todas las enfermedades y lo malo del mundo. Entonces, en este caso, pues es como una explicación acerca de cómo surgieron los males del mundo, ¿no? Porque también hay algo muy en común en muchas religiones, que siempre hablan de una época, una etapa en la que todo era perfecto, tal vez incluso como en el Génesis, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, que vivían en el paraíso, que no había maldad, que no había nada que los afectara, nada negativo, y posteriormente, pues debido al pecado, pues se corrompió pero en el caso de muchas religiones también hablan siempre de una etapa, de una época en la que todo era muy tranquilo, que todo estaba muy feliz y siempre hubo algo que desató esta ola de cosas negativas en el mundo, ¿no? Sí, al final de cuentas, pues siempre como que la religión te habla de un castigo que hubo a raíz de algo y que incluso algo que muchas veces ni siquiera tienes claro qué fue, ¿no? Es como el famoso pecado universal, ¿no? O sea, realmente se habla de él, pero creo que no está tan claro al final, pues, qué tanto es esto, ¿no? E igualmente en otras religiones, pues se habla de este tipo de actos o momentos en los cuales todo cambia, pero al final realmente no es como que te digan claramente pasó esto y por esto va a ocurrir esta situación, ¿no? También los aztecas hablan de eras cósmicas, en la cual en la primera era cósmica pues todo estaba de igual forma pues perfecto, ¿no? Y después 1000 años antes de que se llevara a cabo realmente la formación de la cultura azteco-mexica, en el Códice de Chimalpopoca se habla precisamente de este cambio, ¿no? Que ocurrió cuando todo estaba muy bien, y es que incluso ya también ahí es donde se habla de los gigantes, etcétera, ¿no? De todo esto que tiene relación con las demás culturas. Sí, así es, en este caso, pues bueno, como decimos, y en este caso de Homero y Hesiodo, pues igualmente en todas las religiones hay muchos compiladores de las mismas, ¿no? Entonces, pues sí son personas muy importantes, tal vez no con la trascendencia que deben tener, porque incluso creo que en muchas religiones no se sabe realmente, por ejemplo, estos datos, pero pues sí son parte importante de lo que hoy en día son las religiones. También dentro de estos mismos representantes históricos se encuentra Confucio, el cual pues es un filósofo o fue un filósofo enfocado a la ética y es de gran influencia en la religión. Obviamente, pues él es en gran parte, lo que él decía, pues se basa en esta parte del cómo comportarse, del cómo ser bueno, de cómo actuar correctamente para poder llegar pues a esa trascendencia, a esa luz que las religiones nos ofrecen, ¿no? También dentro de ellos se encuentra Moisés. Obviamente, pues bueno, él es el líder y legislador del pueblo hebreo. Prácticamente, pues bueno, es la piedra angular en la cual se empieza a basar las religiones judeocristianas.
y obviamente es de gran trascendencia, y como mencionábamos, pues se comparte estos mitos en varias religiones, ¿no? Jesucristo, por supuesto, que es la figura central del cristianismo. Mahoma, que es el profeta y fundador del Islam. Ahora bien, los Riddhis védicos, que son autores de los Vedas, que son los libros importantes también, y Buda Gautama, que es el fundador del budismo. Estas, digamos que son algunas de las figuras más importantes de las diferentes religiones, las cuales, pues bueno, son las más trascendentes, e incluso tal vez no las conoces como tal su obra o qué hicieron o cómo están plantados en su religión, pero creo que todos de alguna forma hemos escuchado estos nombres, ¿no? Ahora bien, pues ya podemos empezar ahora sí a hablar, digamos, en firme de las religiones más importantes, ¿no? Y sus mitos. Ya hablamos de como que el antecedente en general, de dónde vienen, figuras importantes, pero ahora ya tenemos que tomar en cuenta cada una de ellas, pues de forma particular, ¿no? Comenzaremos en las religiones politeístas, que como sabemos son las cuales pues basan su creencia en diferentes dioses. Empezamos, por ejemplo, con el antiguo Egipto, en el cual su cosmogonía se basa en Ra emergiendo del Nun y Ptah creando la palabra. Sus mitos más importantes son la muerte y resurrección de Osiris. Como mencionábamos anteriormente, el juicio de las almas también es muy importante, el viaje nocturno de Ra, y en este caso la clave principal de la religión pues es la unión entre la religión y el faraón como un dios viviente. En este caso el faraón no solamente era una figura política, era la representación del dios al cual se le estaba rindiendo culto, tú lo estabas viendo como tal, era la reencarnación viva del dios. Entonces, en este caso, es la gran diferencia que tiene con otras de las religiones, en la cual sí se está de forma presente rindiendo culto a la figura más importante. Sí, esta similitud con lo que muchas religiones antiguas inspiran o que dicen que sus reyes o sus gobernantes siempre tienen una línea directa con la deidad, con los dioses, como en el caso del sintoísmo, que también que lo veremos más adelante, en el cual pues el mismo gobernante del Japón, él decía que era descendiente de Amaterasu, que es la diosa del Japón, y que por esa razón ellos tenían que estar en el poder, ¿no? Y en el caso también del antiguo Egipto, que también pues se comentaba de que los faraones eran representantes o seleccionados directos de los dioses, y así muchos, ¿no? Incluso en la misma Biblia, ¿no? Muchas veces los papas en la actualidad pues dicen que son representantes de la descendencia le dan seguimiento a Pedro, ¿no? Que supuestamente fue comandado por Jesús para crear la iglesia cristiana. Sí, así es, y que digo, si nos ponemos un poquito críticos, pues sí tiene mayor sentido la religión, por ejemplo, la egipcia, en la cual pues tenían que preservar la misma línea sanguínea. Incluso por eso se habla que había muchos faraones que tenían, o que se ha descubierto que pues tenían incluso deformidades por la misma necesidad de que su línea se preservara. Y en el caso de la religión católica, pues bueno, sí así como que, pues ¿qué tanta importancia le puedes dar? Bueno, no importancia, ¿qué tanta verdad le puedes dar a un representante que es elegido por otros mortales como ellos, ¿no? Pues bueno, ya es un poquito, a lo mejor esto es a título personal, ahora sí que pues creo que es algo que tiene un poquito ahí como de ruido, ¿no? Pero bien, dentro de estas religiones monoteístas se encuentra también Mesopotamia, en la cual su creación proviene del Marduk venciendo a Tiamat y forman el mundo con su cuerpo. Sus mitos más importantes, como mencionabas también, es el diluvio de Utnapishtim, la Torre de Babel y por supuesto la epopeya de Gilgamesh. Su aporte más importante pues son las primeras tablillas sagradas en escritura cuneiforme. Prácticamente hablamos de la primer vestigio religioso escrito que hay dentro de la humanidad. Esta pues bueno es una de las culturas más importantes, la cual provienen muchas de ellas, a raíz de ellas vienen muchas que se derivan también pues de esta cultura primordial. La cultura griega y Roma, su cosmogonía se basa en el caos que surge del Gea y Urano, y está rodeado de titanes y dioses olímpicos. Como sabemos, pues hay niveles de dioses, semidioses, hay titanes. Es una de las religiones más vastas respecto a representantes, ¿no? Sus mitos más importantes, como mencionabaste en este caso, la caja de Pandora, el mito de Heracles, Perséfone y por supuesto la guerra de Troya. El rasgo principal de sus deidades es que eran dioses con emociones y defectos humanos. Incluso se habla, pues bueno, que había humanos que pues podían ascender o aspirar a ser incluso hasta semidioses, ¿no? Sí. Esto pues es una de las partes más importantes de esta religión griega y romana, que sí había incluso a lo mejor un aspiracionismo por parte pues de sus habitantes, de sus creyentes, de tal vez incluso llegar a un punto tal de trascendencia humana que puedan llegar a ser pues parte de esa mitología, ¿no? Ahora bien, la mitología griega, su origen es de vacío. Fíjate, es de las más importantes,
no importantes, es de las más coincidentes con la parte científica, ¿no? Porque aquí te habla de un vacío llamado Ginnungagap Gap, surge del hielo y el fuego. ¿Sabes? Si nos apegamos a la parte científica, pues el vacío se supone que es lo que había antes del Big Bang, ¿no? Y el Big Bang, ¿qué es? Pues fuego, una explosión, pues sí, tal cual una explosión. Entonces, a mí en lo particular, pues se me hace interesante, ¿no? Que es de las pocas que coinciden en esta parte de que antes no había nada, ¿no? Porque si te das cuenta, pues casi todas surgen de que antes de ya había un Dios, o había ya algo antes de que naciera esta existencia, por así Sí. decirlo, ¿no? Ahora bien, sus mitos más importantes de los nórdicos es el sacrificio de Odín, la lucha de Thor contra la serpiente y por supuesto el Ragnarok. Y su particularidad es que tiene una visión cíclica y guerrera. En esta parte pues, los nórdicos eran guerreros por excelencia y basaban su existencia, como mencionábamos, en reencarnación en ciclos que se repetían y la existencia iba siendo de esta parte, ¿no? Estas digamos que son las religiones monoteístas, pues no más importantes, pero sí tal vez más conocidas, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a las religiones monoteístas, que como sabemos pues son las que basan su creencia solamente en un ser principal. La principal de ellas es el judaísmo, en el cual Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo lo usa para descansar. Sus mitos principales son el Éxodo, la alianza con Abraham, la entrega de la ley a Moisés, y es la base del cristianismo y el islam. Dentro de estas monoteístas también por supuesto se encuentra el cristianismo, el cual Jesucristo es el Hijo de Dios, es muerto y resucitado. Sus mitos principales son la crucifixión, la resurrección, el apocalipsis, y el fundamento se basa en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro de estas religiones monoteístas también pues, se encuentra el Islam, en el cual Alá es el único Dios y su revelación del Corán a Mahoma. Sus mitos principales son Isra y Mi'raj, son historias de profetas comunes con el judaísmo y cristianismo, lo que mencionabas, que hay una parte pues, muy apegada entre ellas, ¿no? Y ahora bien, su comunidad unida es la Umma y es el valor central de ella. O sea, la religión islámica, perdón, pues se basa principalmente en actuar como una fuerza unida, ¿no? Como lo menciona. Sí, en el caso de la religión hebrea, pues se habla de un único Dios, como bien dices, eso de monoteísta. En el tetragramatón se escribe YHWH, que representa el nombre de Dios en la religión hebrea, que significa Yahvé, o por lo menos es lo que se entiende como Yahvé, porque se ha perdido la verdadera pronunciación, ya que ellos lo consideraban desde la antigüedad un nombre muy tan santo que no se podía ni pronunciar. Entonces, como nadie lo pronunciaba, se empezó a perder. Ya latinizados lo conocemos como el nombre de Jehová, pero estamos hablando de que en este caso es un único Dios monoteísta, que es iniciado por la religión hebrea. Así es. Ahora bien, dentro de las religiones también tenemos que hablar de las religiones orientales, ya que a pesar de que comparten ciertas estructuras con las demás, pues bueno, sí tienen sus particularidades muy marcadas. La primera de ellas pues es el hinduismo, en el cual nos habla de un universo cíclico, y Brahma es la realidad suprema. Los mitos principales son la encarnación de Vishnu, la destrucción y regeneración por Shiva, y se basa principalmente en el karma y la reencarnación, lo que mencionábamos anteriormente. Se habla de que hay 700 millones de hindúes o personas que profesan la religión hindú, en la que es un poco extraño esta religión. O sea, es como tal una religión politeísta, porque creen en muchísimos dioses. Ellos tienen una cantidad enorme de dioses, pero a la vez ellos dicen que sí hay un solo dios que se llama Samatona Dharma, que de ahí surgen todas las demás divinidades. Pero entonces es un poquito confusa la religión hindú, porque creo que sí se puede considerar como una religión politeísta. Sí, entre los principales representantes o deidades de los hindúes se encuentra Krishna, que es la deidad, una de las deidades más importantes. Ganesha, que lo hemos visto incluso en programas o televisivos como Los Simpsons, que es de donde Apu es la diosa de Apu, que es con una diosa con cara de elefante. Y o Kali, ¿no? Que Kali, que también la hemos visto a lo mejor en algunos casos la han encontrado como una mujer con muchos brazos, que es conocida como una diosa sanguinaria y diosa de la destrucción. Sí, así es. Ahora bien, dentro de estas religiones orientales, también otra de las más importantes, pues es el budismo. Yo creo que esta es la que, pues incluso conocemos la mayoría, ¿no? Más allá del hinduismo, creo que es la que más tenemos presente, es
pues la gran parte de personas que no somos de allá, ¿no? Sí, como habíamos comentado, el budismo se puede decir que es tiene como referencia al hinduismo, es decir, surgió de ahí con Siddhartha Gautama, que fue su principal propulsor, que él nació al norte de la India en el siglo VI. Vamos, esto quiere decir que de alguna forma tiene raíces de la cultura hindú y posteriormente se transformó en una religión que como tal no cree en un Dios único, sino en el ascetismo y en un estado de paz que puede lograr el ser humano con el alejamiento de las cuestiones materiales. Y su principal punto es que dice que todos vivimos en sufrimiento, que todo en la vida es sufrimiento, y a medida de que cesen los deseos por obtener cosas, por querer cosas materiales, uno llega a la iluminación, uno llega a un estado de paz que puede lograr que la gente pues llegue a una iluminación, vamos, no como tal a un otro lugar, a un cielo, etcétera, o con un Dios, sino a una especie de transformación en la que es como representado con una vela, ¿no? Que no como tal la gente no reencarna, pero sí al morir pasa su parte de su vida, de su aprendizaje, de su paz, pasa a otra vida, pero sin que sea una reencarnación, sino que como una vela que, como les comento, se enciende una vela, enciendes otra vela y finalmente sigue siendo una vela, pero no es la misma, sino que es una cuestión diferente. Es un poquito... Es como unirte a una gran fuente de energía, ¿no? Algo así, como llegar a la luz suprema, ¿no es como decirlo? Sí, que ellos lo llaman el nirvana, ¿no? El nirvana Así es el estado de gracia. de gracia en el que el ser humano puede acceder, ¿no? Pero no, separado totalmente de las cuestiones materiales o cuestiones de deseo, ¿no? Del ser humano. Sí, así es, porque como mencionamos comúnmente, pues se habla de tú mismo trascender, tú Carlos, tú Fernando, trascender y seguir siendo tú en otra etapa, digamos, en otra fase de la existencia, ¿no? Pero aquí solamente es eso, como mencionas, es unirte a algo más poderoso, o sea, pierdes incluso tu individualidad, pero eres parte de algo pues supremo, ¿no? Sí, parte de la historia de Siddhartha Gautama, nada más rápidamente, se supone que él era una persona de la nobleza, en la cual un día pues decidió dejar todos los lujos, todas las cuestiones que tenía, que decidió dejar todos los lujos y decidió dar un paseo por el pueblo y entonces empezó a dar cuenta de mucha gente que sufría, mucha gente que envejecía, y entonces él se preguntó que por qué había tanto sufrimiento. Entonces él decidió salirse de su palacio, decidió dejar todas las cosas materiales y ponerse a meditar. Entre sus meditaciones se supone que pasó muchos días meditando hasta que encontró un momento de iluminación en el cual se dio cuenta de que precisamente el tener deseos sobre las cosas causaba el sufrimiento y que todo en la vida es sufrimiento. Entonces la única forma de separarse de esto es por medio de la meditación y por medio del pensamiento de llegar a un nivel de iluminación, de tranquilidad. Ya posteriormente él predicó estas ideas y fue como empezó a surgir el budismo, ¿no? Que posteriormente no solamente se trasladó a Asia, sino que ya ahorita actualmente es una religión que es profesada hasta incluso aquí en Occidente, ¿no? Que muchos países latinoamericanos pues lo tienen ya como una forma de vida, ¿no? Que utilizan esta meditación. Sí, así es, al final de cuentas, pues bueno, hoy en día está muy de moda, o desde hace unos años está muy de moda esta parte de las pues meditaciones trascendentales y demás, pero pues al final así que viene pues de esta práctica de Buda y el budismo, ¿no? Y que se asemeja un poquito a lo que los hinduismos conocen como los gurús, ¿no? Que también es una práctica que no como tal el hinduismo se ha esparcido por todo el mundo, prácticamente lo ejercen o lo practican las mismas personas de la India, pero sí se ha externado un poquito esta idea de los gurús, ¿no? Lo hemos retomado, que mucha gente dice que se va a retiros espirituales, etcétera, y que tienen un gurú o un guía, ¿no? Sí, que, claro. que los llevan a esta parte de querer iluminarse o mejorar como personas, pero sí es diferente al budismo, o sea, el hinduismo es algo completamente diferente. La última de estas religiones sería el taoísmo, el cual el Tao surge del todo y es el equilibrio del yin y el yang. Sus mitos más importantes son la inmortalidad, viajes espirituales y la alquimia. Pues bueno, no es la primera que nos habla en este caso de la alquimia, de la transformación de la materia. Y pues bueno, esta es su principal característica.
Como parte del taoísmo y el confucianismo son como tal también religiones de Asia, sobre todo de China, en las cuales tampoco no existe como tal un dios único, un dios monoteísta, sino ellos creen en general como una orden, una voluntad en el universo, en el que todos tienen un lugar apropiada y su función apropiada de ejercer aquí en esta vida, que todos tenemos una función y tenemos que cumplir con esa función, muy apegadas también a la naturaleza, y que tenemos que, o se tiene que dejar de preocuparse y que la naturaleza siga su curso. Estas dos religiones, tanto el taoísmo como el confucianismo, como bien comentas, fueron creadas por filósofos en la antigüedad en China. Sí son muy antiguas, pero son parte de unas posturas filosóficas. En este caso del taoísmo de Lao Tse y confucianismo de que todos conocemos como Confucio, ¿no? Entonces, sí difiere un poquito de las religiones como tal, porque ellos no creen en sí en un Dios, sino en el ser humano y que todos tenemos un camino natural, ¿no? de realizar en este mundo. Sí, así es, como que ya tienes ya tu destino marcado, ¿no? Y tienes que respetarlo. Sí, así es. Y bueno, para finalizar con las religiones asiáticas, tenemos al sintoísmo, que es por parte del Japón, que bueno, ellos adoran a la diosa Amaterasu, que es la diosa sol, por eso incluso en su bandera japonesa pues tienen la adoración al sol, ¿no? Porque desde el principio ellos han creído en esta deidad, eh, y que pues, realmente ellos como tal no adoran en sí a una deidad, ellos más bien sí tienen como interés a esta diosa Amaterasu, pero ellos sí creen mucho en los espíritus familiares, etcétera, cuando fallecen, que ellos siguen en el mundo y les causan cierta adoración o cierta ceremonias, les realizan ciertas fiestas a los espíritus para que les vaya bien, para que los protejan. Entonces ellos sí creen en los espíritus de los antepasados. Sobre todo ese sintoísmo se refiere más prácticamente a celebridades o fiestas. La religión sintoísta es más que realizar alguna adoración, ellos realizan más que son fiestas y celebridades, ¿no? Sobre todo para lograr el favor de los espíritus de sus antepasados. Digamos que es como estar congraciado con quien ya no está y te puede ayudar, ¿no? Sí, es así. Pues bueno, esto sería como que en general las religiones, la parte de un desglose que tratamos de hacer, en general pues, lo más representativo de las religiones. Sabemos que hay muchas más, sabemos que hay muchos cultos pues, que pueden llegar a ser considerados como mismos, pero tratamos de enfocarnos pues a lo más conocido, ¿no? Ahora bien, para cerrar el tema vamos a hablar un poco de la proyección de las religiones. Como sabemos, pues hoy en día la religión pues van cambiando, ¿no? No solamente en la actualidad. Estas religiones pues seguramente las conocemos hoy de una forma, pero pues desde su inicio han ido convirtiéndose en lo que hoy conocemos, ¿no? Dentro de la tendencia actual se encuentra claramente un declive de la religión, tradicionalmente, principalmente en Occidente. Cada día más pues se habla que las tasas de creyentes son más bajas, y esto tal cual pues está basado en números, no son invenciones, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que también en cuestiones materialistas, ¿no? Que es completamente opuesto al ascetismo, lo que predica el budismo, pero todas estas creencias a la tecnología, a las nuevas comunicaciones, a la misma ciencia, ¿no? Que tiene que ver mucho Sí, que así ver es. con el cambio de ideología entre las religiones, desde que surgió pues el conocimiento científico, pues la gente se ha empezado a alejar cada vez más de la religión, es decir, ahora la nueva religión pues es prácticamente la ciencia, ¿no? Es el Dios, ¿no? Para mucha gente, porque ellos piensan que explica de mejor forma la creación, las cosas que han ocurrido, y se ha dejado un poquito de lado las cuestiones originales o históricas de lo que fueron las religiones en el pasado. Sí, así es. Actualmente pues ya se habla, o más bien se cree totalmente el materialismo, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y obviamente pues eso hace que muchas personas pues ya dejen de tener pues esta búsqueda de trascendencia, ¿no? Entonces solamente se enfocan en lo que yo veo hoy, lo que tengo hoy y lo que tengo. Y eso es lo más importante. También actualmente pues bueno, hay una expansión de la religión, pero en África y en Asia. Esto es importante. En la parte occidente está decayendo, pero en estas partes del mundo la religión está tomando todavía más fuerza aún. Esto es importante de saberlo porque, pues bueno, al final son bloques importantes y, pues, como hablamos, pues hay muchas religiones que hablan de la unión de ellas, ¿no? Entonces, pues en futuros conflictos incluso puede ser importante esta parte de unión religiosa.
También hay un sincretismo y una espiritualidad personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Lo que mencionábamos, cada quien quiere creer ya casi casi en lo que él piensa, ¿no? O sea, ya no tiene bases como tales en una religión o en otra. Si para una persona hoy en día es importante creer en la mosquita que lo fue a visitar en la mañana y para él esa fue una representación de la deidad que él quiere creer, hoy en día te piden que eso sea lo que se le respete, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y creo que lo hemos visto, no solamente en la religión, en muchas formas de pensar, la gente quiere individualizar lo que cree y quiere que se le acepte tal cual, pues él tenga su pensamiento, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que sí está un poquito de discusión, digo, al final es importante lo que tú puedas creer en tu individualidad, pero también no puedes ser tan caprichoso de creer que esa idea que tú tienes, pues tiene que aplicarse totalmente a todo, ¿no? Sí, han dejado de estar segmentadas las religiones, ¿no? Como tal, yo creo en esta religión, yo creo en otra, sino que ya, como hemos hablado, ha habido mezclas entre todas las religiones. Hay unos que son budistas, pero a la vez también tienen a su gurú hindú, pero a la vez también creen en Cristo. Uh-huh. Entonces ya hay una mezcolanza de todo que es parte de lo que tú dices, ¿no? El sincretismo, en la que pues ya prácticamente cada quien cree lo que quiera Sí, creer, está ¿no? empezando. Es como la que mencionábamos en lo de los inteligencia artificial, de la religión que crearon, ¿no? Que se creó solita. Ah, sí, sí. O Ajá. sea, es lo que mencionábamos en ese episodio, es que escúchenlo, creo que fue el primero o el segundo. En ese hablamos de un experimento de una inteligencia artificial, en el cual creó una religión, como que aglomeró justamente todas las cosas que la gente quería que le dijeran, y empezó a tener adeptos a un grado tal en que empezó a recaudar dinero, porque pues empezó a comenzar a la gente de donarles en base a todo lo que les había prometido, les había dicho, ¿no? Entonces, pues creo que ya estamos llegando a esa parte, ¿no? De yo quiero esto y voy a creer en esto y me vale gorro todo lo demás, ¿no? Ahora bien, hay proyecciones importantes también. A 20 años, en el 2045, por ejemplo, hablamos que puede ser incluso menos práctica ya. O sea, si hoy en día hablamos que a lo mejor las tasas están bajando, en 20 años, pues se habla que incluso puede llegar al 60% de creyentes. Hablamos que ya podría haber una tasa de 40% de ateos en el mundo, ¿no? Algo que pues sí es realmente impensable hace no solamente ni 50 años, ¿no? Sí, muchas religiones importantes han estado empezando a perder adeptos. Una de las más importantes es la religión católica, en la cual precisamente por las desvirtudes que se han sacado a la luz del comportamiento tanto de sus integrantes como de las maniobras que ellos realizan a nivel Personal. político y económico, han empezado a perder devotos en ese tipo de religiones. Entonces, sí existe esa tendencia, por ejemplo, lo que bien comentas, a 20 años, pues que van a empezar a disminuir un poco estas religiones eh, ponderantes, van a empezar un poco a disminuir sus adeptos, ¿no? Así es. Ahora bien, pues bueno, se habla que también en estos 20 años, 2045, puede haber ya incluso ritos en realidad virtual. O sea, ya ni siquiera vas a tener que ir a la iglesia, ¿no? O sea, ya te conectas, te enchufas, o sea, un casco, unos lentes, lo que sea, Uh-huh. y vas a estar en un culto en ese momento donde quieras estar del mundo, ¿no? Y obviamente pues habrá un crecimiento de las religiones híbridas, lo que decimos. Esta parte de querer aglomerar ideas en una sola, de un cachito de hinduismo, un cachito de cristianismo, un cachito de judaísmo, y ahí está lo que yo creo, ¿no? Sí. Entonces se habla mucho que esta pues se va a ir haciendo cada vez más fuerte. En 75 años, en 50 años, perdón, en el año 2075, se habla que podría haber religiones científicas que ya totalmente están integradas a la física y la biotecnología. O sea, ya vas a estar rezándole a la ciencia prácticamente, ¿no? O a los dones de la ciencia. Incluso ya habrá contactos basados en la cultura extraterrestre, el contacto extraterrestre. Esto obviamente si ya llegamos a un punto en que haya evidencia del mismo, ¿no? Y obviamente pues ya habrá inteligencias artificiales que ya podrán ser guías espirituales aceptadas como tal. O sea, imagínate todo lo que, si hoy en día mucha gente en el 2025 que estamos, pues basan gran parte de sus actos en lo que les dice la IA, incluso dejan de medicarse o dejan de ir al doctor basados en la opinión de pues de esta estructura de inteligencia artificial, imagínate en 50 años, ¿no? Sí, como bien comentas el ejemplo, ¿no? que diste, de que una inteligencia artificial ya actualmente pues empezó a crear un cierto culto en el que ya empezaron a seguir Uh-huh. la gente, ¿no? Y pues esto tiene relación un poquito con este crecimiento de la ciencia. Por eso se dice que Darwin fue quien mató a Dios, ¿no? Muchos lo Así mencionan es. así porque desde que él comenzó su teoría de la evolución,
pues la gente empezó a pensar diferente y decir que realmente no veníamos de un creador, ¿no? Que habíamos venido de por medio de la evolución, y eso empezó el declive en sí de la religión cristiana, o muchos problemas que tuvo la religión cristiana para poder defender esta situación, porque en ese momento apareció lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia que estaba en contra de las ideas asentadas por la historia, ¿no? Sí, exactamente. Sabemos que pues todo está basado prácticamente en el creacionismo, ¿no? Entonces, pues obviamente llega Darwin y les dice, no, pues aquí está la evidencia de que esto no es real. Pues obviamente tal vez en su momento no fue un gran impacto, pero pues obviamente al pasar de los años, como dices, fue la base de toda esta revolución que se ha dado en las ideas religiosas. Ahora bien, en 100 años, en el año 2125, habrá cultos posthumanos centrados en la conciencia colectiva. Esto es Matrix, llamémoslo de esta manera. Conciencia colectiva, se conectarán pues las mentes de todas las personas a una gran base de datos, a una gran inteligencia artificial o una gran matrix en la cual pues bueno estará basada la vida misma de las personas, ¿no? Ya incluso si es el caso, habrá religiones adaptadas a colonias espaciales. Así como hoy en día en la Tierra cada territorio tiene su religión preponderante, pues si ya el ser humano se pudo expandir a otros planetas, obviamente esto hará que dentro de ellos mismos pues haya ya subdivisiones de los cultos que hay aquí en la Tierra o de los cultos originarios, por así decirlo. Y obviamente ya las tradiciones milenarias ya no se verán tal cual como religiones, ya serán patrimonio cultural. Así como hoy en día, pues muchos vamos a Yucatán, por ejemplo, a Tenochtitlán, pues sí, a Teotihuacán. Teotihuacán, bueno, que igual es Tenochtitlán, ¿no? Nos guste o no les guste. Pero bueno, vamos a estas zonas arqueológicas, pero ya se ve, como dice aquí, ¿no? Ya es más que nada algo cultural que tú ves, pero ya no crees como tal en ello, ¿no? Entonces, probablemente en 100 años, si es que esto se llegase a cumplir, pues así verán las religiones y todos los vestigios religiosos que haya. Sí, así es. Ya finalmente para terminar este capítulo, pues la conclusión que yo puedo sacar de esto es que realmente todos tenemos nuestra forma de pensar, todos tenemos la libertad de creer lo que queremos creer, y lo que nos haga sentir mejor, lo que nos haga sentir más libres, lo que nos haga sentir más cerca de la divinidad que cada quien quiera creer, pues yo creo que es la correcta, ¿no? O sea, finalmente, en lo personal, yo soy una persona que sí cree en las escrituras, en Cristo, pero respeto muchísimo a cualquier otra creencia, y creo que es precisamente esa libertad que cada quien y cada uno de nosotros tenemos, lo positivo para que cada quien tenga la decisión de creer lo que quiera creer, ¿no? Y finalmente, pues al final, pues veremos cuál es, creo que va a haber un punto en el que se sabrá, o la misma vida nos irá guiando para ver qué religión realmente era la más cercana a alguna verdad, ¿no? Alguna verdad objetiva, ¿no? Realmente pues no lo sabemos, pero sí cada uno tiene sus predicciones al futuro, muchos hablan tiene sus profetas, etcétera, y pues bueno, en algunos casos hemos visto que algunas cosas se han dado, otras cosas no se han dado, depende de cada tipo de religión, pero bueno, al final creo que todos tenemos la decisión, y cualquier religión que nos haga sentir bien en lo personal, pues creo que es la correcta. Que nos haga sentir bien y sobre todo también que nos haga mejores personas, ¿no? Que al final de cuentas pues la religión la tomemos quienes sean creyentes como un ancla, como algo para ser mejor, para trascender como persona. Y si no eres creyente, pues también de alguna manera conocerlas, ¿no? Para mínimo saber qué es lo que estás refutando, ¿no? Al final de cuentas, pues es algo que es incluso ya parte de la cultura. Tal vez no quieras como tal profesar una religión o unirte a un culto, pero es algo que nos rodea, ¿no? Al final no está de más conocer, siempre hay algo siempre la religión ha sido base también importante de la cultura, y gran parte de lo que es hoy en día la sociedad es en base a estas religiones que existen, ¿no? Entonces, pues yo les invito a eso, sean personas críticas, crean en lo que quieran creer, y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Esto fue el 9º episodio de Encuentro de Mentes. Ya tenemos redes sociales, esto es muy importante. Ahora sí ya no es promesa, pueden buscarnos en Facebook. Estamos también ya, el contenido se encuentra disponible en Spotify como lo estás escuchando probablemente, pero también si quieres verlo en YouTube, ya puedes hacerlo. Te agradecemos tu atención, pues bueno, sería todo por nuestra parte. Yo soy Fernando y mi amigo Carlos González. Hasta la próxima.